Una de las cosas más lindas que hay en la vida es viajar. En el programa de hoy vamos a recorrer Sri Lanka. Son las crónicas de viaje de Pablo Sigismondi, este geógrafo, fotógrafo. Hace una vida de viajes, ¿no? Lleva más de 160 países del mundo recorridos y no es que va de vacaciones, sino que toma la forma de vida de la gente de allí y es que por eso lo describe tan bien. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gabriel, un gusto estar en el programa como siempre. No, Pablo, la verdad que el gusto es nuestro. Bueno, empecé a contarnos un poco sobre Sri Lanka, hacernos una introducción, dónde está ubicada, lo que Sri tiene. Lanka es un país-isla que está ubicado en el Océano Índico al sur de la India, muy cerca de la línea ecuatorial. Un país que abarca unos 61.000 kilómetros cuadrados, es decir, poco más de un tercio de la superficie de la provincia de Córdoba, y está habitado por aproximadamente unos 21 millones de habitantes. Hay una densidad poblacional tremenda. Sí, efectivamente, si dividimos los 20 millones en 60.000, eso nos está dando una densidad de encima de 180 habitantes por kilómetro cuadrado, más o menos unas 10 veces la densidad que tenemos nosotros aquí en Argentina. Es un país muy particular porque tiene mayoritariamente la creencia en el budismo, pero también tiene una minoría tamil, de etnia tamil, que es hindú, y eso dio origen a un largo conflicto muy sangriento en la década de los 80 hasta hace 10 años atrás que la guerra esta terminó, una guerra de Conflicto secesión. religioso. Más que el religioso fue un conflicto que luego, me extiendo, tenía que ver, entre otros motivos, la desigualdad entre dos grupos étnicos, el grupo singalés, el mayoritario, y el grupo tamil, que fue traído en la época, especialmente en la época británica, como mano de obra barata. Porque Sri Lanka tiene una de las características, es un país que fue colonizado, como todo el subcontinente de la India, por los británicos. A partir del siglo XIX formaba junto a lo que hoy es India, Pakistán, Bangladesh, Myanmar, ex-Birmania, incluso hasta Nepal, formaba todo el virreinato de la India. Cuando a partir de 1948 se independiza, en el caso un año después de la India, Sri Lanka accede a la independencia, pero accede con un problema heredado justamente del colonialismo, que es el hecho de haber injertado dentro de la isla a un número muy grande de población que era traída en la época colonial, en el siglo XIX. ¿Desde dónde? Desde el sur de la India, desde la región de Tamil Nadu, que es justamente esta minoría, y que era traída desde el sur de la India para los cultivos, especialmente primero de café y luego de té. Los británicos... ¿Cuál es, hoy en día, cuál es la principal fuente de ingresos del país? Justamente el té. Eso ha permanecido. Los británicos, decía, ellos comenzaron cultivando café, pero luego hubo una destrucción de los cultivos de café y a partir de ahí probaron con el té y con el té les fue fabuloso, a punto tal que Sri Lanka se convirtió en uno de los principales países productores del mundo, ya en la época del dominio británico. Todos recordamos el famoso té de Ceilán, ¿no? Y fue así entonces que a partir de esa colonización y de la llegada de la minoría tamil, el té se comenzó a cultivar en forma masiva. Sri Lanka, en ese momento Ceilán, se convirtió en uno de los principales productores mundiales. Y esto dio lugar a una enorme desigualdad desde el punto de vista de ingresos y de las oportunidades entre la minoría tamil y la mayoría singales. ¿Hay industria, Pablo, allá o es simplemente exportar la hoja? No, Sri Lanka tiene algún desarrollo, digamos, incipiente desarrollo industrial, también es un país de mucha pesca, de mucho turismo. Los últimos 10 años, desde que ha terminado el conflicto bélico entre la minoría tamil, lo que llamábamos el Ejército de Liberación de Elam, y el resto de la isla,
se está desarrollando muchísimo el turismo. Fue un país también muy golpeado en el tsunami del año 2004. Más de 35.000 personas murieron como consecuencia del tsunami asiático. 35.000. El país fue el segundo más afectado después de Indonesia por la acción del fenómeno del tsunami. Eso dio lugar también a que hubiese gran cantidad de desplazamiento de población. Lamentablemente, utilizando lo que Naomi Klein llama la doctrina del shock, muchas empresas y multinacionales se ubicaron en los lugares de la costa más privilegiados, justamente para construir cadenas hoteleras, y desplazaron a la población tradicional que vivía en esos sitios a partir especialmente de la pesca. Dijimos que era uno de las fuentes también principales de ingresos. Y hay que tener presente también que después que termina este conflicto, que termina de la forma más sangrienta que nos podamos imaginar, se estima entre 100.000 y 150.000 muertos, producidos especialmente desde el año 1983 hasta el 2009. Después que termina este conflicto, esa minoría tamil se integra al resto de la población, pero en condiciones de inferioridad, porque de alguna manera es la que pierde la guerra. La minoría tamil pretendía crear en aproximadamente un tercio de la isla, unos 20.000 kilómetros cuadrados, una república independiente separada del resto, que fuera exclusivamente tamil. Y hay que decir, porque esto es muy particular de ese movimiento de insurgencia, es casi el único movimiento que ha habido de insurgencia en el mundo que no solamente ocupó una porción muy importante, como digo, un tercio del país, sino que además esa insurgencia tenía ejército, tenía aviación y tenía fuerza naval propia. Y muchos incluso afirman que la invención, si me permiten la palabra, del atentado suicida que nosotros conocemos mucho, especialmente en el integrismo islámico, en Medio Oriente, en Afganistán, etc. Muchos dicen que de alguna manera los tamiles fueron los primeros que comenzaron a llevar a cabo atentados suicidas en su lucha contra el gobierno contra central. la población civil, porque teníamos los kamikazes. Exactamente, también contra la población civil, contra la infraestructura militar y económica de Sri Lanka. Atacaron reiteradamente la capital, hubo innumerable cantidad Pablo, de... ¿cómo es la forma típica de vida? Que es algo que te hemos preguntado desde tus diversos viajes, las crónicas de viaje que hemos hecho sobre Corea del Norte, sobre Vanuatu y sobre tantos otros países a los que has visitado. La forma típica de vida es... Que perdón, yo en la presentación di un número de 160 y pico de países que vos recorriste. Sí. ¿Cuál es el número exacto? 161. 161, es Sí. decir que te quedan 20 y algo de países, 21 países. 33. 33 países te Sí. quedan por recorrer. Pero en estos tiempos que vivimos, sabes que se nos ha complicado mucho la posibilidad de salir, porque lógicamente la situación económica de nuestra patria y todo lo que estamos viviendo en este tiempo dificulta de sobremanera la posibilidad de viajar al exterior si en las condiciones normales en las que uno puede viajar, ¿no? De todas maneras, sí, el objetivo o la idea es poder seguir recorriendo en la medida de las posibilidades lo que me va quedando en el mapa mundial. Y siempre, por supuesto, con el objetivo no solamente de llenar el mapa o los pasaportes de sellos, sino también, especialmente... Los tenés guardados los pasaportes, ¿no? Sí, sí, sí. Alumbrar, digo, Gabriel, desde la geografía y desde la geopolítica, un poco lo que uno ve en otras partes del mundo, porque nosotros también como argentinos nos debemos una enorme tarea de poder mirar el mundo por nuestros propios ojos y no solamente a través de cómo sucede más. Lógico, para ampliar el panorama, el horizonte. Sí, y sobre todo porque creo también que es parte de un proceso que muchas veces tiene que ver con nuestro europeísmo o nuestro eurocentrismo, nuestra educación tan basada en, somos la mayoría o gran parte de nuestra población
tiene una parte de su origen en Europa. Entonces tenemos una mirada muy eurocéntrica sobre el mundo y muchas veces incluso la gente, los compatriotas que tienen la posibilidad de viajar, ese mapa del mundo que vemos se nos reduce a Europa Occidental, a Australia, Japón, por ahí un poco el sudeste asiático, Corea del Sur, Brasil, el Caribe, Estados Unidos, y se nos termina el mapa. Como algo muy osado, tal vez Sudáfrica. Es decir, tenemos todo un mundo que no vemos, y eso forma parte también, a mi entender, de un proceso, porque hay que tener presente que la dominación de los pueblos, la primera y más efectiva forma de dominación es la dominación desde la cultura, desde el conocimiento, desde la educación, porque esa es una forma de dominación que no usa armas ni usa formas visibles, pero que sin embargo perdura mucho más en el tiempo y es más efectiva porque está en el interior, en la mente, te diría en la psiquis de nosotros como pueblo. Ahora, qué difícil revertir esto, ¿no? Volviendo al tema... Perdón, sí. una cosa. Sí. Fíjate que nosotros vivimos y creemos que ese mapa que vemos del mundo es, digamos, un mapa mundi con un montón de colores y estados y países, pero en realidad son muy pocos los países que ejercen soberanía. Y no solamente eso, doy como ejemplo siempre que, por ejemplo, para ir a Sri Lanka, nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo directamente desde Argentina. Tenemos que pasar por algún país de la metrópolis de Europa o de Estados Unidos O Dubái. o alguno para poder llegar a nuestro destino. Pasa que también eso es una cuestión de comercial, porque ¿cuántas personas van semanalmente de Córdoba a Sri Lanka? Sí, por ahí sí. tenés que hacer algún desvío por una cuestión de costos. Sí, pero evidentemente si nosotros pensáramos geopolíticamente, no es solamente ir a Sri Lanka, es ir a todo el subcontinente. En el subcontinente, sumando la India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, estamos hablando de una población que sobrepasa los 1.600 millones de habitantes, es decir, casi un cuarto de la población del mundo está ubicada en esta porción, si uno lo piensa. Lógico. No solamente desde turismo, desde emprendimientos, desde comercio, desde cultura, desde intercambio, evidentemente tendríamos la posibilidad, un puente, de llegar a una cuarta parte de la humanidad. Y hoy en día esa posibilidad la tenemos que hacer a través de terceros. Y no solamente eso, si nosotros ahora nos tomamos la molestia de buscar Sri Lanka, ya que estamos hablando de Sri Lanka, la información, los libros, el conocimiento que tenemos sobre ese país, que parece una lágrima en medio del océano, la forma física de la isla. Si nosotros, buscamos información sobre Sri Lanka, vamos a ver que la mayoría de esa información viene desde los mismos países que estamos mencionando. Como pasa con todo. Pablo, volviendo al tema, contame cómo es la vida de la gente de ahí. Bueno, la vida depende mucho porque no se puede uniformar, lo mismo que no podríamos hacer algo como nuestro propio país, a pesar que es un país muy pequeño, como se ve en el mapa, en el centro de la isla es muy montañoso. Esto hace que haya una diferencia de temperaturas muy grandes. Es muy distinto estar sobre la costa, cualquiera de las dos costas. Que en la parte central. Que en la parte central. La costa, la gente, decíamos, vive especialmente de la pesca, también vive del turismo. Es uno de los sitios paradisíacos del mundo. Imagínate la típica playa donde encontrás arena blanca, una playa de arena fina y blanca con palmeras adornándola. Es un auténtico paraíso. Lo más parecido a eso que nos contaron. Del paraíso. Sí. A punto tal, después lo digo, que una de las leyendas es que esto era el paraíso. Sri Lanka era el paraíso, ¿no? ¿Y qué sucede? Eso es muy diferente a habitar en el interior, sobre la zona de las montañas, sobre la zona, por ejemplo, ahí las imágenes que estamos viendo ahora, es la zona justamente montañosa, que es donde están los cultivos de té, donde también están los cultivos
del árbol de la hevea para producir especialmente el látex. Y fíjate, pasa como todo país dependiente de la periferia mundial que muchas veces las mejores tierras agrícolas son utilizadas para cultivos de exportación, como nos sucede acá a nosotros también. Es decir, hay que pagar deuda externa, hay que mejorar la balanza de pagos, entonces los países dependientes de la periferia, en vez de poder industrializarse, tienen que generar ingresos a partir de bienes primarios. ¿Cuáles son esos bienes primarios? Justamente en el caso de Sri Lanka, principalmente el té y el café. Pablo, vamos a hacer una breve pausa en este interesantísimo diálogo. Ya vamos a seguir conversando sobre cómo viven las personas. Vamos a ampliar un poquito lo que pasó sobre el tsunami y algunas cuestiones más. Seguimos en este interesantísimo diálogo con Pablo Sigismondi. Sri Lanka es el tema. Vamos a ver si podemos desarrollar algo de lo que quedó de este tsunami espantoso que tuvo la isla en el año 2004, las cuestiones religiosas, las formas de vida también de las personas de allí. Pablo, seguimos con la forma de vida de la gente de allí. Sí, decía que hay una gran diferencia entre habitar la costa, generalmente la población que vive en la costa tradicionalmente era la pesca la principal actividad, ahora se ha volcado especialmente hacia el turismo, hacia las grandes cadenas hoteleras. Mucha gente que vivía en la costa, a partir de la llegada de todos estos complejos multinacionales de turismo, se han visto desplazadas, se ha roto un modo de vida ancestral, tradicional, milenario, lamentablemente. Y en el interior se vive especialmente lo que decíamos a partir del cultivo de té, que es uno de los principales productores y exportadores mundiales. Para tener una idea, el Reino Unido consume aproximadamente unos 160 millones de tazas de té por día. La mayoría de ese té viene especialmente de su ex colonia aquí. Y lamentablemente los resortes de la explotación del té o del café o de los cultivos está en manos de multinacionales. Una famosa marca de té, la Lipton, prácticamente es dueña de la mayoría de los cultivos. ¿Qué tipo de gobierno tienen? ¿Dictadura? Tiene una república con elección presidencial, una república que se autoproclama popular socialista, tiene elecciones, el mandato presidencial dura 5 años, ha tenido elecciones sucesivas y el gran problema político ha sido la lucha contra el separatismo tamil, que como decía, ha sido una lucha muy sangrienta. Y a partir del año 2008-2009, el entonces presidente Rajapaksa rompió todos los acuerdos que había porque se hizo en años anteriores, incluso como consecuencia del tsunami y por la devastación producida por el tsunami asiático, el gobierno y las guerrillas tamiles se acercaron nuevamente a dialogar y a tomar posiciones, se hicieron preacuerdos de paz, incluso con la mediación de Noruega. Lamentablemente, a partir de la llegada en 2008 de este señor de presidente, anuló prácticamente todos los acuerdos o preacuerdos que se habían hecho con el movimiento separatista y empezó a utilizar mano dura. ¿Tiene más poder que acá la religión? A pesar de no ser una república budista, la religión budista, el budismo Theravada, que es el budismo de Sri Lanka, tiene un peso fenomenal en la vida pública, diaria. Esta es una de las causas que separó a la población tamil, mayoritariamente de religión hindú, de la mayoría singalesa. A tal punto tiene peso el budismo en la vida diaria de Sri Lanka, que si vos vas sentado en un transporte público, por ejemplo, en un colectivo o en un tren, yo viajé mucho en tren porque tiene un sistema de trenes fabuloso, heredado de la época británica, trenes muy lentos, pero que verdaderamente va por paisajes idílicos, son idílicos en las montañas. Decía, si vos estás en un transporte público y sube un monje
que generalmente los monjes, hay miles de monjes siempre vestidos de colores azafrán, naranja. Vos tenés la obligatoriedad de cederle el asiento al monje, sea mujer, hombre, el que sea. Es obligatoriedad que los clérigos, los monjes budistas van sentados siempre en las primeras hileras de los transportes, en los lugares más cómodos. Tienen un montón de otros privilegios justamente derivados de esa condición de ser clérigos budistas. Eso también fue una de las causas, esa discriminación que hubo hacia otras minorías, que también hay islam, también hay cristianismo y también hay hinduismo. Esa discriminación fue también una de las causas que motivó el conflicto de separación del pueblo tamil. Pablo, fuera del aire me habías comentado sobre el Pico Adán. Sí, el Pico Adán tiene una característica, no es el más elevado del país, tiene casi la altura de los gigantes. Los gigantes en la Sierra de Córdoba, el Mogote tiene 2.300 y un poquito más de metros sobre el nivel del mar. El Pico Adán tiene 2.250 metros, es casi igual, pero tiene la particularidad de ser una montaña de granito que aparece en medio de la nada. Es un domo, una pirámide fenomenal, y es un sitio de peregrinación muy importante. Es probablemente uno de los sitios de peregrinación más importantes que hay en el mundo. Se estima que más de 1 millón de personas por año lo visitan y suben hasta la cima. ¿Por qué? Porque para la tradición y la religión budista, en este lugar, en la cima del Pico Adán, está la huella de Buda cuando Buda asciende al cielo. Para los musulmanes, el Pico Adán significa el lugar a donde bajó Adán después de haber sido expulsado del paraíso. ¿Pero no era el paraíso esta zona? Y bueno, justamente porque la vegetación tradicional, el verde, la selva exuberante, las montañas, las playas idílicas que hacía mención, hace prácticamente de Sri Lanka un paraíso. Además, un paraíso, me he olvidado de mencionar. Bueno, no está tan mal Adán si lo cambiaron del paraíso a Sri Lanka. A Sri Lanka, no es tan brusco el cambio. Para nada. Yo también me iría, a vivir a Sri Lanka. Se portó bien Dios. Digamos, por ejemplo, para la religión cristiana, desde el monte Adán, está la huella de Santo Tomás, que también fue un evangelizador. Para la religión hinduista, en el Pico Adán también hay la misma huella. Esto que es una huella es de uno de sus principales dioses. Es decir, hay en las 4 religiones mayoritarias de Sri Lanka, el Pico Adán significa esa huella que está en la cima, significa o tiene un vínculo con su propia creencia, ¿no? Y por eso es que el lugar es un centro de peregrinación constante de cualquiera de las creencias principales. Pablo, ¿y el turismo está explotado por cadenas internacionales de todo el mundo o hay alguna particularidad? Hay, sobre todo en la costa, hay turismo internacional de primer nivel, de hoteles 5 estrellas y demás. Hacia el interior se puede ver más turismo, digamos, rural o condiciones más, te diría, de formas de vida tradicional. Hay que tener presente que con solamente, dijimos, 61.000 kilómetros cuadrados, es decir, un tercio de Córdoba. Casi un tercio, un poco más de un tercio de Córdoba. Sri Lanka tiene 8 sitios que son patrimonio de la humanidad, que pertenecen a la lista de los patrimonios naturales o culturales de la humanidad de la UNESCO. Entre ellos, un sitio que también en otra oportunidad hablaremos, que es el Monte Sigiriya, por ejemplo. Pablo, te agradecemos por haber formado parte del espacio, por este recorrido que nos hiciste por Sri Lanka y quedan las puertas abiertas como siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos, Pablo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene para entregarles una nueva edición de Meridiano 64. Mientras tanto, sigue compartiendo nuestra pantalla. Hasta entonces.